si te piden interpretar algo como esto: el mapa del centro histórico del Cusco. Tú te estarás preguntando qué es todos estos dibujos, como por ejemplo este de acá, que parece el caparazón de una tortuga, o este otro que parece un repollo, o este de acá que parecen tumores, o de repente estás pensando que esto de aquí es el Cristo Blanco, o de repente este otro mapa. Un mapa más sencillo, ¿verdad? Pero ¿cómo llegar, por ejemplo, desde el punto 3 hasta el punto 12 sin mucha dificultad, sabiendo que no conoces qué es la orientación? O de repente este otro mapita, un poquito más complejo, pero ¿cómo utilizar todas estas líneas? O por lo menos identificar en dónde te encuentras tú, o señalar el punto cardinal norte. Sé que en la viveza de muchos podría pasar lo siguiente: utilizar tu celular, el famoso aparatito que siempre te acompaña, y abrir el aplicativo Google Maps, el cual nos va a decir qué camino seguir para llegar a donde queremos. Pero cuando te imagino utilizar Google Maps, pienso que va a suceder lo siguiente. Tenemos que llevar a Mo, el mono de media, a su fiesta de cumpleaños. Sigamos el camino para decirle a Dora hacia dónde girar. Primero, sigan adelante. Luego, giramos a la izquierda o a la derecha. Correcto, la derecha, derecha. A continuación, vamos a la izquierda o a la derecha. Izquierda, correcto. Así que díganle a Dora, adelante, derecha, izquierda. Y con este pequeño mensaje sobre utilizar un mapa, ya podemos comenzar con nuestro tema de hoy. Vamos con la intro. Disculpen chicos, esa no era la intro. Esta sí es la verdadera intro, chicos. Bienvenidos a sus clases virtuales en el Colegio Galileo para el querido grupo Helicoide. Bien, ya para qué presentarme si algunos hasta me están stalkeando en el Facebook. Pero bueno, ya saben que soy el profesor Víctor, su azotador. Ya estamos en la semana número 4 en el dictado del curso de geografía. Bien, como ya imaginarán, esta semana tocamos el tema lectura e interpretación de mapas. Estamos en la primera parte y comenzamos. Los mapas. Para empezar esta primera sección debemos de definir qué son los mapas. Bien, los mapas son la representación de toda la superficie de nuestro planeta o nada más de una parte. Esta representación tendrá que estar plasmada en una superficie plana. Generalmente se utiliza para esto el papel, pero en los últimos años se ha reemplazado el clásico papel por aparatos tecnológicos como por ejemplo los celulares. Los primeros en elaborar un mapa fueron los antiguos babilónicos, que utilizaron un pequeño molde de arcilla para graficar el primer mapa, considerado el mapa más antiguo de la humanidad. Los mapas también pueden ser denominados cartas, y existen múltiples variedades de mapas que se clasifican en dos grupos. Veamos.
Los tipos de mapas pueden estar clasificados en dos grandes grupos, los cuales son mapas según su escala y también mapas según su función. Recordemos, los mapas pueden ser según la escala o según su función. Los mapas según su función pueden ser mapas temáticos o específicos o también mapas generales o genéricos. Profundicemos más sobre los tipos de mapas. Comencemos con los mapas según el tamaño de su escala. Hace un momento vimos un pequeño mapa conceptual que nos indicaba que los mapas podían estar clasificados por escala o por función. Nos olvidaremos por un momento los mapas según su función para enfocarnos en los mapas por escala. ¿Qué es la escala? La escala es una relación de dimensión entre la realidad para representarla en el mapa, más o menos así. Vemos que la distancia desde la India hacia Estados Unidos es de 13.000 kilómetros. ¿Cómo puedo plasmar esta tremenda distancia en un pedazo de papel? Pues con la ayuda de una escala. La realidad es 13.000 kilómetros. Representarla en mi mapa solamente será 45 centímetros. He tomado la medida de la realidad e hice una reducción proporcional en mi mapa. 13.000 kilómetros a solamente una línea de 45 centímetros. Ahora, para ver los distintos mapas según el tamaño de su escala, entendamos el siguiente ejemplo. Un avión sobrevolando la superficie de nuestro planeta. La característica de este avión es que está a gran altura. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Este avión podrá observar más terreno o menos terreno? Recuerda que este avión está sobrevolando la superficie de nuestro planeta a gran altura. Por eso te repito la pregunta. A esa altura, ¿este avión podrá observar más terreno o menos terreno? Por supuesto, el avión está observando más terreno. Tal vez podría observar todo nuestro planeta. Recuerda que es un ejemplo. Cuando sucede esto, el mapa que va a poderse elaborar es considerado un mapa pequeño. Es decir, un mapa mundi o un planisferio está a una escala pequeña. No olvides esta analogía. Entre más grande sea el terreno, nuestro mapa tiene una escala pequeña. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Otro avión sobrevolando la superficie de nuestro planeta, pero a una altura muy baja. Te hago la pregunta. ¿Ese avión podrá observar más o menos terreno? Recuerda que está a una altura muy baja. Repito la pregunta. A una altura muy baja, ¿el avión podrá observar más terreno o menos terreno? Claro, va a poder observar menos terreno. Por ende, el mapa resultante será considerado un mapa grande, un mapa de escala grande, como por ejemplo el mapa de urbanización o por ejemplo el mapa de las calles donde tú vives. No olvides la analogía que acabamos de explicar. Cuando el terreno estudiado es muy grande, la escala del mapa es muy pequeña. En oposición, cuando el terreno es muy pequeño, la escala del mapa es más grande. Observemos el siguiente cuadro. Aquí podemos ver todos los tipos de mapa según el tamaño de su escala. Por ejemplo, tenemos mapas de escala muy grande, grande, intermedia, pequeña y muy pequeña. Esto dependerá de los terrenos que estén ocupando para su estudio. Como por ejemplo un terreno pequeño, como tu casa o la urbanización donde vives. Recuerda nuestra analogía. Cuando más pequeño es el terreno, la escala del mapa es más grande.
o de repente toda la superficie de nuestro planeta, como por ejemplo un planisferio o mapa mundi. Cuando el terreno es más grande, el mapa resulta muy pequeño. Lo que nos importa en este cuadro es entender lo siguiente, que nuestra Carta Geográfica Nacional, o también llamada Carta Geográfica del Perú, está en una escala intermedia. No lo olvides. Las escalas intermedias nos ayudan a representar mapas de regiones o provincias y también son denominados los mapas en una escala intermedia cartas. Ahora nos enfocamos en estudiar los mapas según su función. Recordemos el mapa conceptual. Los mapas se clasifican por su escala que ya vimos y ahora nos toca el grupo de los mapas según su función. Los mapas según su función se dividen en temáticos y generales. ¿Pero qué son los mapas según su función? Observemos la siguiente definición. Un mapa según su función es útil pero relacionado siempre a la expresión geográfica, es decir, se enfoca más en transmitir la información representada en el mapa. Dependerá tu habilidad de interpretar o no el determinado mapa de estudio. Los mapas, según su función, recuerda, pueden ser temáticos o generales. Veamos los mapas temáticos. Los mapas temáticos representan el territorio por medio de símbolos determinados de algún aspecto concreto de la realidad. Quiere decir temáticos o también específicos, que solamente representan una determinada característica de la superficie terrestre. Los mapas temáticos se dividen en físicos y también mapas humanos. Veamos los mapas temáticos físicos. Los mapas temáticos físicos pueden ser mapas geológicos, climáticos, hidrográficos, de vegetación, entre otros. Recuerda que en los mapas físicos no interviene la mano del hombre. Los mapas geológicos, por ejemplo, nos hablan de lo que es la composición de las rocas, de la corteza terrestre. Los mapas climáticos de los diversos climas de algún territorio. Los mapas hidrográficos nos hablan de ríos y lagos o también de océanos y mares. Los mapas de vegetación de la distribución de plantas en la superficie, entre otros aspectos. En el caso de los mapas temáticos humanos, hablamos de las actividades que realiza el hombre en la superficie terrestre. Pueden ser mapas históricos, lingüísticos, políticos, económicos. Los mapas históricos se ocupan de estudiar o representar los lugares donde ocurrieron algunos hechos históricos importantes. Los mapas lingüísticos se ocupan de la distribución de las diferentes lenguas en un determinado terreno. Los mapas políticos nos ayudan a conocer fronteras y límites, mientras que los mapas económicos hablan de las diversas actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. Podríamos mencionar entre algunos ejemplos que los mapas geológicos podrían ser los mapas de composición rocosa en el departamento del Cusco, el mapa climático del Perú, el mapa limnológico de nuestro territorio peruano, el mapa de áreas protegidas, entre otros ejemplos. En el caso de los mapas humanos, por ejemplo, el mapa de la batalla de Ayacucho, el mapa de lenguas quechuas en el Perú, las fronteras y límites entre provincias y países en Sudamérica, el mapa de la actividad minera en el territorio peruano. Recuerda, los mapas según su función pueden ser temáticos y generales. Los temáticos también son llamados específicos, que nos hablan o representan solo un tema. Pueden ser físicos, donde no interviene la mano del hombre, y humanos, que nos habla de actividades hechas por el hombre. El segundo grupo es los mapas generales. ¿Qué son los mapas generales?
representan de manera más completa los elementos del territorio. Veamos los mapas que les traje a continuación. A la izquierda podemos observar un mapa temático. Este mapa temático habla de las áreas naturales protegidas. Mientras que en el mapa genérico o general tenemos un montón de información. Recuerda que en un mapa de tipo temático podemos encontrar información específica solamente de un tema. En un mapa general la información está más cargada. Acá de color verde observamos todas las áreas protegidas que existen en el territorio peruano, mientras que en un mapa genérico cargada de bastante información observamos fronteras nacionales, internacionales, Amazonía, costa, Andes, ríos, carreteras, aeropuertos, capitales, entre otros aspectos. La diferencia entre un mapa temático y un mapa general es la cantidad de información. Aquí solamente vemos información específica relacionada a un tema, mientras que aquí observamos que se acumula bastante información. Antes de interpretar un mapa, reconozcamos los diferentes elementos que podemos hallar en un mapa. Para esto traje el mapa del Perú. Recuerda que la clasificación de elementos en un mapa son múltiples, pueden ser 6, 9 u 8. Nosotros nos enfocaremos en conocer los 5 principales elementos de un mapa. El primer elemento es el título. El título nos da a conocer el contenido del mapa, o también podríamos decir que es un resumen o también el tema de nuestro mapa. En el ejemplo de la derecha, ¿cuál crees que sea el título de nuestro mapa? Claro, muy bien, el título generalmente está en la parte superior. En el caso de este mapa, es el mapa de las regiones naturales de nuestro territorio. El siguiente elemento es la orientación. La palabra orientación viene de oriente. El sinónimo de oriente es el punto cardinal este. Para poder identificar los puntos cardinales nos ayudamos de este dibujo, el cual se llama rosa náutica o rosa de los vientos. Ojo, no confundirlo con la herramienta denominada brújula. Este es un gráfico que nos ayuda a orientarnos. Pero generalmente para interpretar un mapa no nos enfocamos en el punto cardinal este. En un mapa, esta rosa náutica o rosa de los vientos siempre va a señalar al norte. Recuerda que la orientación representada en este dibujo tiene muchas formas, no siempre es la que estás observando. En el mapa, ¿dónde crees que está su rosa náutica o rosa de los vientos? Claro, muy bien. En el caso de este mapa, su rosa náutica es una pequeña bolita con la letra N. Eso representa a la orientación, señalando siempre al punto cardinal norte. El tercer elemento de un mapa es la leyenda. La leyenda de un mapa también puede ser llamada símbolos del mapa o signos convencionales. La leyenda es considerada el lenguaje visual del mapa. Son diferentes dibujos o gráficos que nos dan a entender varias cosas en nuestro mapa. En nuestro mapa podemos observar algunos dibujitos como por ejemplo aviones, trenes, picos cruzados, líneas de diferentes colores, entre otros aspectos. Todos esos nos representan algún elemento, como por ejemplo los avioncitos, aeropuertos, los trenes, ferrocarriles, las líneas punteadas negras, fronteras internacionales, entre otros aspectos. El cuarto elemento es la localización. Para entender la localización, el cual es un tema de la semana anterior,
nos enfocamos en entender las latitudes y longitudes. Recuerda que la localización de un elemento del espacio geográfico se relaciona con las líneas imaginarias que hay. En la mayoría de mapas siempre encontrarás líneas horizontales y verticales y acompañadas de números en grados junto a una letra resumida, que quiere decir en este caso 80 oeste, 75 oeste o en el caso de estos 3 sur, 10 sur. Recuerda que las líneas verticales son llamadas también longitudes, mientras que las horizontales, que son círculos imaginarios, son llamados latitudes. La intersección de latitudes y longitudes nos dan grillas o cuadrángulos. No confundir orientación con localización. La orientación tiene que ver con los puntos cardinales, mientras que la localización tiene que ver con los grados, minutos y segundos, latitudes y longitudes. El quinto elemento es algo de lo que ya estuvimos comentando, la escala. Recuerda que la escala es una reducción proporcional de la realidad. Todo el territorio peruano tenía que ser plasmado en un pedazo de papel. Esa reducción que se utilizó se le denomina escala. La escala puede ser de dos tipos, escala gráfica o escala numérica. Estos fueron los 5 elementos que podemos encontrar en un mapa. Ahora, mediante esto, ya podemos interpretar o leer un mapita. Y bien, ahora lectura e interpretación de mapas. Todos los mapas, ya sean mapas por escala o por función, contienen gran cantidad de información geográfica. Toda esa información geográfica dentro de un mapa se le denomina lenguaje cartográfico. ¿Y para qué sirve el lenguaje cartográfico en un mapa? Pues este nos ayuda a leer e interpretar de mejor manera nuestro mapa. Ahora que ya conocemos qué es el lenguaje cartográfico, podemos entender 3 aspectos muy importantes que nos ayudarán a leer e interpretar nuestros mapas. El primer punto se plasma en la orientación. ¿Qué es la orientación? Pues recordemos que hablamos de la orientación cuando analizamos los elementos de un mapa. La orientación tiene que ver con los puntos cardinales. Todos los mapas tienen un pequeño gráfico que se denomina rosa náutica o rosa de los vientos. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer coincidir la realidad con el mapa, es decir, señalando ambos el punto cardinal norte. El siguiente aspecto se denomina altitud. Pero tú te estarás preguntando, profesor, ¿la altitud corresponde a un mapa? Pero si los mapas se plasman en un plano. Los mapas también pueden darnos a conocer altitud. Te cuento algo. Hay 2 clases de mapas. Mapas cartográficos que están en 2 dimensiones, que nos ayudan a entender el largo y ancho de un terreno. Y hay mapas en 3 dimensiones, que se les denomina cartas topográficas. Las cartas topográficas nos dan el largo, el ancho y también la altura. ¿Cómo grafica la cartografía la altura? A través de las curvas de nivel. Las curvas de nivel tienen una forma de interpretación que veremos en la segunda parte de esta semana. También como tercer punto podemos mencionar a la leyenda. La leyenda también es denominada signos convencionales o símbolos del mapa. Recuerda que la leyenda corresponde a el lenguaje visual del mapa. Podemos observar en este pequeño ejemplo algunos elementos de la leyenda, como por ejemplo los aviones. Los aviones representan aeropuertos o los pequeños gráficos de color celeste o azul.
Si son líneas celestes o azules representan ríos. Si son figuras geométricas de color azul o celeste son lagos. También las líneas de diferentes colores que nos ayudan a entender dónde termina un determinado territorio. A eso le denominamos límites y fronteras. Recuerda, los límites y fronteras no son lo mismo. Acá también podemos ver una pequeña ancla que nos representa un puerto marítimo. O también podemos ver este tipo de líneas que representan líneas férreas. Recuerda, en la lectura e interpretación de mapas, lo primero que debemos de hacer es orientarnos. Después también entender las curvas de nivel si es que tiene o no nuestro mapa. Y especialmente guiarnos de todos los elementos que nos presenta la leyenda. Toda la información para la lectura e interpretación de un mapa se le llama lenguaje cartográfico. Y bien chicos, terminamos la primera parte de nuestro primer video en el trabajo de la semana número 4. Continuaremos en la segunda parte interpretando cómo son esas curvas de nivel o cómo se puede representar altura en un mapa. Con esto damos finalizado a la primera parte. Ya nos vemos. Chao, chao.